A ver si estamos grabando. Sí, ya estamos grabando. El tema de la clase de hoy es el sistema endocrino. Si llegamos, vamos a ver un poco de reacción de estrés también. Evidentemente, para el segundo parcial va desde donde partimos a partir del parcial primero, ¿sí? A partir de la siguiente clase del parcial, hasta el día de hoy, ¿sí? Todo lo que veamos entra, ¿sí? En el libro, los capítulos de hoy son, a ver, capítulos 15 y 16. En el libro están estos temas que vamos a ver hoy, están desplegados de una manera diferente a la que a mí me gusta desplegarlo. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Para mí, en el libro está desplegado de una manera que yo no lo entiendo tanto. Quizás otros sí lo entienden. Yo no lo entiendo tanto. A mí me gusta estudiarlo y explicarlo de otra manera. ¿Está? Entonces, ¿no estudiamos del libro esos dos capítulos? No, pará. Entonces, como ustedes son personas adultas que deciden por sí mismas la mayoría de las cosas, otras no, porque estamos atravesados por discursos, elijan. El contenido es el mismo. La forma de presentarlo es diferente. ¿Sí? El contenido es el mismo. ¿Está? Y por supuesto, van a encontrar contenido adicional en la presentación de PowerPoint que les voy a compartir ahora. Por lo tanto, en cuanto a contenidos, estudiarán de lo que ya está compartido en la plataforma, de lo que está evidentemente en el texto del libro y de lo que está en el texto oral de esta clase y en el texto del PowerPoint. ¿Está claro? Clarísimo, Todo eso va para el examen, evidentemente. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Uy, que sea lo que Dios quiera, como si fuera tan terrible. Bueno. Hablando de lo que habían puesto de Aspen, la nostalgia, la tristeza y qué sé yo, hubo un tipo que escribió un libro, que después lo estaban por fusilar cuando escribió eso. Escribió un libro que se llama Reportaje al pie de la horca. Y él decía que la tristeza no sea unida jamás a nuestro nombre. La verdad, yo creo que hay que tomar las cosas con humor. El humor sana. Incluso la caricatura, hasta de uno mismo. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Se ve? Ahora sí. Profe. Sí, profe. Sí, se ve. Bien. Este es uno de los temas para mí más importantes y fundamentales en función de la aplicación de lo que es un abordaje biopsicosocial, ¿sí? Y lo que es una manera de abordar tanto el texto de un libro que tenga que ver con la psicología y el psicoanálisis, como también el texto de la sesión de un paciente.
¿sí? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Teniendo en cuenta, digamos, haciendo una especie de pantallazo con un zoom sumamente alejado de lo que hemos visto desde la primer clase. Hemos visto que hay un sistema nervioso que se puede de alguna manera dividir en sistema nervioso central y periférico. Hemos estudiado bastante, hemos acercado bastante el zoom al sistema nervioso central, estudiando encéfalo, estudiando médula espinal, las distintas formaciones, la corteza, los núcleos grises, las interconexiones de los haces, los axones, etc. Hemos hablado también de un sistema nervioso periférico, donde encontramos un sistema somático motor y un sistema somático perceptivo, y también donde encontramos un sistema nervioso autónomo, autónomo en el sentido que está autorregulado, no conscientemente, no voluntariamente, y que también se divide en simpático y parasimpático, mediando distintos tipos de reacciones metabólicas. Bien. Y hemos visto también cómo vamos subdividiendo, vamos desfragmentando, vamos haciendo split sobre los distintos temas, pero esos temas están siempre integrados, ¿sí? Están siempre interactuando desde lo que llamamos un equilibrio dinámico, tema que vamos a ver bastante en el día de hoy. Bien, esto les estaba contando recién. Entonces, ¿con qué tiene que ver esta manera de encarar los temas? Muchas veces, a mí en una época me pasaba más con la materia que vamos a ver el cuatrimestre que viene, porque da más para los distintos abordajes. Hay una frase de un psicólogo cognitivo-conductual, lo cité hace poquito en mi Instagram y me acabo de olvidar el nombre, Maslow. Decía, el que solo sabe utilizar un martillo en todos lados cree ver clavos. Y me parece interesante para tener en cuenta lo que muchas veces nos ocurre como sesgo cognitivo, como lo que se conoce como sesgo cognitivo. Cada uno de nosotros tiene un abordaje que cada uno elegirá. Ese abordaje puede serle útil y puede provocarle más preguntas o más respuestas si uno se queda más conforme con ese tipo de abordaje. Cada uno puede tener diferentes abordajes. El tema es estar advertido de que tenemos abordajes, ¿sí? A mí el abordaje que más me gusta es el que se emparenta con lo biopsicosocial, porque me parece el que más preguntas puede generar y el que insta a más respuestas y a más preguntas. Y una de las bases de ese abordaje, me parece que importante para conocer el tema de hoy, ¿sí? No es por una cuestión lúdica o narcisista que se los cuento. Como antecedente, creo que tenemos el concepto de series complementarias de Freud. Supongo que lo conocerán. Seguramente todos ya habrán visto el concepto de series complementarias de Freud, donde habla de una predisposición
donde confluyen lo hereditario y la biografía en el sentido de vivencias infantiles, generalmente inconscientes, confluyen en una predisposición, esto para decirlo rápidamente porque ustedes lo conocen, sobre la cual puede actuar un factor desencadenante que desencadene una neurosis, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un concepto donde se ve parte de lo social, parte de lo bio y parte de lo psíquico por la formación del psiquismo a partir de estos factores, y también un factor que incluso puede ser azaroso, cosa que nunca tenemos que olvidar. Hay otros enfoques que de los cuales vamos a dar cuenta hoy. Este cuadro yo lo hice a partir de, creo que hay otro cuadro más, a ver, sí, a partir de los trabajos de Rubén Zuckerfeld. ¿Pueden apagar ese micrófono, por favor? Gracias. Rubén Zuckerfeld es un psicólogo y psicoanalista argentino que ha propuesto una tercera tópica, completando las dos tópicas freudianas, un tipo interesantísimo, interesantísimo que les recomiendo leer. En algún momento, en alguna materia, si al final de la carrera hay algún artículo de él, googleen, y si no me piden material sobre Rubén Zuckerfeld. Es un tipo interesante. A partir de un abordaje biopsicosocial, podemos hablar de factores bióticos que, junto con la red vincular, que tiene que ver con factores culturales, y factores, si se quiere, sociopolíticos, que tienen que ver con la calidad de vida, confluyen en lo que es el equilibrio salud-enfermedad. Según el concepto de la Organización Mundial de la Salud, no hay un concepto de salud o un concepto de enfermedad, sino más bien un concepto de equilibrio salud-enfermedad, donde puede estar más de un lado que del otro, ¿sí? Y donde, según estos factores, se va a configurar lo que podemos denominar nuestro grado de vulnerabilidad ante el afrontamiento de diferentes situaciones de la vida. Es decir, tenemos factores constitutivos y experiencias infantiles que configuran una disposición tanto del cuerpo como del organismo y como del psiquismo, habría que agregar, que es parte, del cual el cuerpo es parte, que interactúa permanentemente con factores actuales y que generan, y a partir de ahí también son influidos por la conducta, y es todo un feedback, es decir, una retroalimentación que va ocurriendo permanentemente entre estos factores, ¿sí? Y es lo que tenemos que tener presente si queremos abordar los fenómenos del psiquismo desde un lugar mucho más holístico. Es decir, no quedarnos específicamente en lo biótico de las neurociencias, por ejemplo, de las neurociencias que no abordan otros aspectos, ni quedarnos solamente en el reduccionismo psicoanalítico que desconoce factores orgánicos, ¿sí? Porque uno de los puentes justamente entre ambos abordajes, me parece a mí, es el fenómeno de plasticidad sináptica, ¿sí? Entonces, si vamos a tomar en cuenta este tipo de enfoque y vamos a tomar en cuenta los diferentes sistemas en los cuales tratamos de abordar los distintos fenómenos del organismo, vamos a tener presente que tenemos un sistema nervioso autónomo, un sistema inmune
y un sistema endocrino que están en permanente interacción y en permanente retroalimentación, buscando incluso equilibrar un sistema, los desequilibrios de otro, aunque no siempre ocurra. Hay algunos conceptos claves en los que les recomiendo tener presente para este tema. Uno es el concepto de especialización, porque vamos a hablar de células y estructuras especializadas, como hemos visto desde el inicio de esta materia, cuando empezamos a ver todo lo que es ontogenia, ¿sí? Y cómo se van especializando las distintas células, incluso las distintas células del sistema nervioso. Plasticidad, justamente para dar cuenta del equilibrio homeostático. Receptores, feedback o mecanismos de retroalimentación. Y lo que me parece fundamental, tener presente que en todo el organismo hay siempre una homeostasis, un equilibrio dinámico. Cuando hablamos de homeostasis, estamos hablando de equilibrio dinámico, ¿sí? Estamos hablando de una tendencia del organismo a mantener ciertos niveles basales constantes, así sea de frecuencia cardíaca, respiratoria, concentración de minerales, volumen de sangre, etc. Eso es un equilibrio dinámico, no es que está siempre fijo. Esas cosas van cambiando y uno de los factores puede influir en su cambio, en el cambio de otro factor, como vamos a ver hoy. Es un equilibrio dinámico. Se trata de mantener cierta constancia, pero no está siempre igual. Y en esa homeostasis, está... se trata de de mantener esa homeostasis gracias a que hay una integración que podemos llamar psico-inmuno-neuroendocrina. Lo endocrino interactúa con lo neuronal, interactúa con el sistema inmune y, por supuesto, interactúa con el psiquismo. ¿Está? Ahora, les estaba comentando cómo hay una interacción entre sistema nervioso autónomo, sistema endocrino y sistema inmune. Vamos a enfocar la clase de hoy casi todo el tiempo en lo que es sistema endocrino. Y al final espero poder llegar a comentarles algo de integración entre sistema endocrino y sistema inmune. Algo ya les comenté en alguna clase donde les comenté ciertas reacciones que tienen que ver con sistema inmune, hablando incluso de la reacción inmune y el coronavirus. Pero ahora vamos a enfocar específicamente en sistema endocrino y un poquito en sistema nervioso. ¿Para qué? Para ver algunas diferencias. A nivel tejidos, a nivel histológico, cuando hablamos de sistema nervioso, hablamos de neuronas, hablamos de sinapsis. Cuando hablamos de sistema endocrino, hablamos de neuronas y de glándulas, que son otro tipo de estructuras, otro tipo de órganos, con diferente tipo celular al de las neuronas, y que funcionan de distintas maneras.
de diferente manera a las neuronas. El mecanismo de acción en el sistema nervioso está mediado por neurotransmisores, como veíamos cuando estudiamos sinapsis. En el sistema endocrino está mediado por hormonas. Ahora vamos a ver qué son las hormonas. La velocidad de respuesta del sistema nervioso es rápida, en el sistema endocrino es mucho más lenta. La duración de la respuesta en el sistema endocrino es mucho más, dura mucho más que la del sistema nervioso. El sistema nervioso controla procesos rápidos y focalizados, aunque luego puedan expandirse. En cambio, en el sistema endocrino se dan respuestas que son más lentas y abarcan zonas más amplias del organismo. Por lo tanto, podemos decir que el sistema nervioso, en su actividad histológica, fisiológica, es mucho más específica que la del sistema endocrino. Y la capacidad de respuesta y de regulación del sistema nervioso es muy alta. En cambio, el sistema nervioso siempre va a depender en su capacidad de respuesta del sistema nervioso. Pero lo importante es tener presente que ambos sistemas son mutuamente interdependientes, como lo vamos a ver a lo largo de esta clase, no solo por las actividades fisiológicas, sino también porque desde el momento en que comparten estructuras, ¿sí? Por ejemplo, el hipotálamo, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien. Profe. Ok. Para compartirles algunas imágenes, este tipo de imágenes están compartidas en la plataforma, pero acá las puse de manera esquemática para empezar a situarlos en las bases neurofuncionales. ¿Qué tenemos acá que estoy señalando? El giro cingulado. Cuerpo calloso. Ah, cuerpo calloso. Cuerpo calloso. En realidad el giro cingulado está a la misma altura, ojo. Está bien. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Ventrículo? Ventrículos, muy bien. Acá tenemos tálamo, ¿sí? Y en este espacio, que en realidad no está ocupado, pero hay ciertas formaciones, depende del corte. Este es un corte sagital justo por el centro. Acá tenemos el tronco, acá tenemos el cerebelo. Acá, a cada lado del piso del cuarto ventrículo, de los ventrículos laterales, perdón, va a ubicarse el hipotálamo. Y debajo del hipotálamo, otra estructura llamada hipófisis o pituitaria. Tálamo, hipotálamo, hipófisis, ¿sí? Evidentemente, y recuerden y vuelvan cuando en algún momento estén estudiando esta clase, vuelvan al esquema del circuito de Papez, porque van a haber estructuras que vamos a nombrar hoy que también forman parte del circuito de Papez ampliado. ¿Está? Algunos conceptos, estamos empezando a nombrar algunos conceptos que ahora vamos a empezar a integrar o vamos a empezar a usar, ¿sí? Estamos presentando los ladrillos. Después vemos qué construimos. ¿Está? Es importante que tengamos presente, por ejemplo,
que vamos a hablar de secreción. Creo que no vamos a hablar de excreción, pero vamos a tener presente la diferencia. Cuando hablamos de excreción, tenemos en cuenta que son sustancias en general de desecho que se liberan hacia afuera del organismo. Por ejemplo, la orina y el sudor. Cuando hablamos de secreción, hablamos de sustancias que son producidas por distintas estructuras y por distintas células, a veces no por estructuras como órganos, sino también por células, por simples células, sustancias que se liberan tanto en el espacio intercelular, en la luz de algún tubo, ya sea un vaso o el tubo digestivo, por ejemplo, o una glándula, donde cumple esa función, ¿sí? Cuando hablamos de hormonas, hablamos de secreciones, por ejemplo, ¿sí? Las hormonas están producidas en diferentes estructuras denominadas glándulas. Hay distintos tipos de glándulas. Tenemos glándulas que se denominan autócrinas, glándulas parácrinas, endócrinas y exócrinas. Una glándula exócrina, por ejemplo, es una glándula sudorípara. Una glándula endocrina es, por ejemplo, la tiroides. Una glándula autócrina en realidad es una célula cumpliendo las funciones de glándula que secreta una sustancia que ella misma secreta y que va a actuar sobre ella misma, sobre algún receptor propio. Esto ocurre en ciertos mecanismos de autorregulación, donde es muy importante el factor tiempo. Una glándula parácrina es una glándula que actúa es una glándula cuya sustancia que secreta actúa muy cerca del lugar donde es secretada, ¿sí? En cambio, en la glándula endocrina actúa a mucha más distancia. Un ejemplo de glándula parácrina sería el conjunto, no como glándula como si fuera un tejido tan identificado, pero sí el conjunto de células que participan en la respuesta inmune para producir histamina, esa sería la sustancia que secretan, forma, donde la histamina es un mediador muy importante tanto en la respuesta inmune como en la respuesta inflamatoria, ¿sí? ¿Vieron cuando se genera alguna reacción alérgica o alguna infección donde se empieza a localizar la infección, genera rubor y tumefacción? ¿Por qué? Porque está actuando la histamina. La histamina como mediador para la activación de algunas células del sistema inmune, ¿sí? Pero está actuando secretada por células cercanas a esa región que van a estimular a células que, viajando por el torrente sanguíneo, van a estimular a otras células.
Bien. Y tenemos las glándulas endócrinas, que son las que más vamos a estudiar en esta clase, que forman la mayor parte de lo que conocemos como sistema endocrino, que son las encargadas de la producción y secreción de hormonas. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas, así como los neurotransmisores, podemos decir que son mensajeros químicos. Podemos decir que transmiten ciertos mensajes, como lo hacen los neurotransmisores, y que esos mensajes llegan a destino cuando se unen a ciertos receptores que tienen afinidad por esa sustancia, y a partir de esa unión se desencadenan ciertas reacciones, que es como la lectura de ese mensaje y las consecuencias de esa lectura. Ahora, desde el punto de vista más químico-biológico, consideramos a la hormona como una sustancia química sintetizada por una glándula endocrina que, liberada en la circulación sanguínea, regula la actividad de un órgano distante. Por ejemplo, como vamos a ver hoy, la hormona tiroidea actuando sobre el metabolismo óseo, ¿sí? A distancia. Siempre el órgano sobre el que actúa la hormona se llama órgano blanco o diana, ¿sí? Y siempre está a gran distancia. ¿Por qué? Porque la glándula actúa a través de la hormona que secreta, circulando por el torrente sanguíneo. De todas maneras, así como en su momento, hace un rato, hablábamos de las diferencias entre neurotransmisores y hormonas, sepan que si vamos a encontrar un punto en común, es que también la hormona se va a unir a ciertos receptores y también, como ocurre en la unión de un neurotransmisor con sus receptores específicos, a partir de esa unión se desencadena una cascada enzimática, empieza a ocurrir una cadena de reacciones mediadas por enzimas. Las enzimas son en general proteínas que actúan como catalizadores biológicos, es decir, que aceleran una reacción, la velocidad de una reacción. Reacción que se desencadena a partir de la unión de cierto mensajero, como la hormona o el neurotransmisor, con un receptor. Esto en cuanto a conceptos. Ahora vamos a ver en generalidad y después específicamente para cada glándula y sus hormonas correspondientes, lo que se suele llamar el eje hipotálamo hipofisiario glandular. Vamos a ver primero una generalidad de cómo funciona ese eje, y sobre esa generalidad le vamos a ir sobreimprimiendo las particularidades de cada uno de las glándulas correspondientes con sus hormonas. ¿Se ve bien esto? Porque yo hay una parte que no veo porque dice que estoy compartiendo. Sí, profe, se ve bien. Ok.
Como les comentaba recién, y ahora lo vamos a ver en más detalle, tenemos tres estructuras principales en lo que es el eje del sistema endocrino. El hipotálamo, que tiene conexiones con el sistema límbico, con el tálamo y con el tronco. Recuerden que el tronco tiene que ver con un montón de regulación de lo que es el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Recuerden las funciones del tálamo y recuerden las conexiones con el sistema límbico. Bien, esas estructuras están conectadas con el hipotálamo. El hipotálamo funciona sobre esa otra estructura que ahora vamos a ver también, que se llama hipófisis, liberando diferentes factores de liberación. Esos factores de liberación, diferentes factores de liberación, diferentes para lo que después va a ser el estímulo a distintas glándulas para la producción de diferentes hormonas, esos diferentes factores de liberación van a actuar sobre diferentes regiones de la hipófisis que a su vez van a producir hormonas tróficas que van a estimular diferentes glándulas que van a producir hormonas que van a actuar sobre distintos órganos. En general, ciertos estímulos sobre el hipotálamo van a estimular la producción de factores de liberación sobre la hipófisis que van a estimular esa producción de hormonas tróficas. Tróficas quiere decir que estimula el trofismo. ¿Qué quiere decir el trofismo? Que estimulan que ese órgano, en este caso la glándula, tenga los nutrientes necesarios para cumplir su función y la cumpla. O sea, para que la glándula se mantenga sana y además produzca lo que tiene que producir. Trófico viene de trofismo, que viene de trofos, que tiene que ver con alimentar, pero alimentar en el sentido no solo de ahí, por ejemplo, el concepto de fototropismo para las plantas, ¿sí? Para la fotosíntesis. No solo tiene que ver con que estén los nutrientes necesarios, sino también con que cumpla su función. Paradigma productivista. A su vez, esto es lo que podríamos llamar una cascada positiva, ¿sí? Pero a su vez hay un feedback, una retroalimentación donde altas concentraciones de hormona trófica sobre la glándula correspondiente en algún momento van a originar un feedback negativo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo mucha hormona trófica que recibe cierta glándula, por ejemplo, cuando la hipófisis genera mucha tirotrofina sobre la hormona tiroidea, y la hormona tiroidea está liberando mucha T3 y T4, esa concentración de T3 y T4 actúa sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo de manera tal que haya menos factores de liberación y menos hormona trófica. Es decir, como un feedback negativo. El concepto de feedback o retroalimentación se entiende muy bien y, por supuesto, para que finalmente una hormona actúe sobre un órgano. El concepto de retroalimentación se entiende muy bien cuando pensamos, por ejemplo, en el termostato o en el tanque del inodoro, ¿sí? O el tanque
que tienen en vuestras casas, en vuestras azoteas, ¿sí? Profe, perdón. Espera un segundito, por favor. Ahora cuando habilito el espacio, habilito comentarios y preguntas. Así lo hacemos de manera organizada. Cuando hay poco nivel de agua, hay un flotador en el tanque, ¿sí? Cuando se va utilizando agua, hay poco nivel, se genera un mecanismo por el cual se abre una válvula, por lo cual entra agua. Cuando va entrando agua y se llega al nivel deseado, se cierra esa válvula a partir del mecanismo del flotador. Entonces se produce un feedback negativo. Llega el flotador a cierto nivel que hace que no entre más agua, ¿sí? Lo mismo que el termostato de una estufa. Cuando ustedes lo ponen a cierta temperatura, cuando se logra esa temperatura, la estufa deja de funcionar. Cuando esa temperatura empieza a bajar, vuelve a activarse. Esos son mecanismos de retroalimentación negativa, ¿sí? Es lo mismo cuando tengo alta concentración de hormona, entonces no necesito que se siga produciendo esa hormona. Entonces, eso lo toma la hipófisis y deja de producir la sustancia que hace que se produzca, que estimula la producción de esa hormona. Cuando ese mecanismo falla, tenemos las patologías que ocurren en el sistema endocrino. Por eso se los explico con este nivel de detalle. ¿Cuál era la consulta? Creo que era Víctor. No, yo estaba pensando, yo pensaba, entonces la T4 es producida, ay, ¿puedes volver a la imagen anterior? Porque es por la hipófisis. No. Ahora cuando lo veamos, tenelo ahí colgadito, que ahora cuando lo vamos a ver. Ok, ¿sí? ok, gracias, perdón. No, está todo bien. Vamos hasta acá, es muy abstracto lo que les estoy comentando, pero esto que ven acá, lo vamos a ver hormona por hormona, glándula por glándula. Pero quiero que entiendan la lógica. El hipotálamo, a través de ciertas sustancias que se llaman factores de liberación, estimula en la hipófisis la producción de hormonas tróficas, diferentes hormonas tróficas, cada una de las cuales va a actuar sobre diferentes glándulas que van a producir diferentes hormonas, que van a actuar sobre diferentes órganos. Cuando hay mucho de cada una, le dicen a la estructura que ayuda a esa producción que deje de producir. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe, una pregunta, Mónica. ¿Siempre es por sobreproducción? Mónica Miranda, ¿siempre es por sobreproducción? ¿Puede haber otra alteración? Por ejemplo, que haya menos hormonas. Sí, por supuesto, okay. Está buena la pregunta. Sí. Las vamos a ver. Hay alteraciones porque hay menos hormona trófica sobre cierta glándula acá, o porque funciona mal la glándula, entonces secreta menos hormona acá. Sí. Gracias. Y lo cual es un problema, porque se produce al revés. Hay menos hormona acá, entonces la hipófisis dice, uy, hay poca hormona, voy a producir más hormona trófica, y hay un montón de hormona trófica que puede producir diversos efectos, además de la producción de hormona que no se está produciendo, porque funciona mal la glándula. Perdón, ¿de ahí vendría la hiper o hipotiroidismo? Por ejemplo, sí, dando el caso del hipotiroidismo, sí. ¿Y el sistema límbico metido tan ahí se mete también, estando tan cerca? ¿Puede ser? ¿El sistema límbico dijiste? Sí, por las emociones. Claro, ¿puede meterse ahí? Sí, recuerden a través del hipotálamo. Sí, a través del hipotálamo. Recuerden el circuito de Papez. Ahora vamos a nombrar algunos núcleos del hipotálamo que los nombramos en el circuito de Papez. Imagínense que no por nada está esta proximidad. Tálamo, hipotálamo, toda la zona límbica, ¿sí?
el Por eso tronco. también, profe, perdón, para agregar las emociones influyen tanto en la hipófisis y en la producción de las hormonas. Claro, totalmente, totalmente. Y otras cosas que desconocemos. Obviamente, sí. No quiero abundar en esto porque además hay poco científicamente comprobado sobre esto, por lo menos desde lo que consideramos ciencia en Occidente. Pero la otra vez estaba viendo sobre experiencias de registros cardíacos y electroencefalográficos de dos personas meditando, donde las ondas cerebrales y la frecuencia cardíaca se empiezan a igualar a medida que progresa la meditación de dos personas en habitaciones diferentes, cercanas, próximas. O, por ejemplo, y esto lo conocerán algunas chicas, cómo cuando hay cierta comunidad entre mujeres, se sincroniza el La ritmo menstruación, del sí. ciclo menstrual, exactamente. ¿Sí? ¿Cómo se explica eso? Se explica porque hay otros fenómenos no tan conocidos todavía que tienen que ver con lo que de alguna manera podemos aproximarnos en denominar campos electromagnéticos y también por acción del significante. Pero en fin, creo que la noción de campo, a partir de la noción de campo electromagnético, puede ayudar mucho en la descubrimiento y descripción de ese tipo de fenómenos. Bien, estamos ¿se acuerdan cuando les comentaba de que en este espacio está la estructura que se llama hipotálamo? El hipotálamo es una estructura que está formada por diferentes núcleos. ¿Se acuerdan que en el circuito de Papez hablábamos de núcleo ventromediano, de cuerpos mamilares? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Sí, profe. Núcleos que están directamente conectados con el sistema límbico, ¿sí? En el hipotálamo podemos encontrar, es una estructura que podemos dividir en 3 áreas con distintos núcleos. Tenemos una área hipotalámica anterior, un área hipotalámica medial y un área hipotalámica posterior. El área hipotalámica anterior, para que se ubiquen, está justo por encima del quiasma óptico, es decir, donde se entrecruzan los nervios ópticos. Por eso el núcleo supraóptico inmediatamente arriba del quiasma. Y cada uno de esos núcleos tienen distinta función, actuando no solo interactuando con el sistema límbico y con otras estructuras, sino también con diversas estructuras de la hipófisis, que también está dividida en regiones. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, bueno, ya les había dicho que justamente hipotálamo está debajo del tálamo, ¿sí? En la región anterior tenemos el núcleo preóptico, el supraóptico, el paraventricular y el supraquiasmático, que no se ve acá, que tienen diferentes funciones que actúan sobre diferentes regiones de la hipófisis, provocando luego distintas funciones en la hipófisis, ¿sí? El preóptico actúa mucho
con el tronco y con la formación reticular, en el control de la temperatura, y con el tálamo en el control de la temperatura, en la regulación cardiovascular, y actuando con la formación reticular en lo que es el mantenimiento del ciclo sueño-vigilia. El núcleo supraóptico actúa estimulando la producción de hormona antidiurética y produciendo hormona antidiurética. Ahora vamos a ver de qué se trata la hormona antidiurética. El núcleo paraventricular produce oxitocina, que es un mediador y una hormona que... ¿hormona por qué? Porque a distancia participa en las contracciones del coito, en las contracciones uterinas durante el parto y en la estimulación de secreción de las glándulas mamarias. El núcleo supraquiasmático, junto con el preóptico, participa en la regulación del ciclo sueño-vigilia, conectado con los tálamos, con la formación reticular y con la retina. Luego tenemos la región intermedia, que también se llama tuberal, del hipotálamo. Yo prefiero llamarla intermedia, ya van a ver por qué cuando veamos hipófisis. Donde tenemos el núcleo dorsomediano, el ventromediano, que ya conocemos, el láterotuberal y el arcuato. El núcleo dorsomediano actúa en lo que es libera lo que se llama factor liberador de tirotrofina. A ver, de paso, vamos como ejemplo. Ese núcleo del hipotálamo produce factor de liberación de tirotrofina, que hace que en cierta región de la hipófisis se libere tirotrofina, que hace que en la tiroides se libere hormona tiroidea. ¿Se entiende ahora? Así es como vamos a ir trabajando cada región para cada hormona, para cada glándula. Porque en el libro está puesto desde el punto de vista más patológico. Entonces te dice patologías del hipotálamo y te nombra todas las patologías del hipotálamo. Entonces te nombra, por ejemplo, Cushing, que no solo tiene que ver con el hipotálamo, pero bueno, te las nombra en hipotálamo, ¿sí? Yo los quiero ver a través del eje en general, ¿sí? Que me parece que de esa manera se puede estudiar menos memorísticamente de una manera más razonada. Para los que estudien memorísticamente les puede servir como está desplegado en el libro. Bien. Después tenemos, por ejemplo, en la región posterior, los tubérculos mamilares, o cuerpos mamilares, que ya los conocemos por su interconexión en el circuito de Papez, que tienen mucha participación en la actividad gastrointestinal, por sus conexiones también con tronco, y con la memoria motivacional por sus conexiones con sistema límbico. Ahora vamos a ver la hipófisis. Recuerden, yo voy y vuelvo a propósito, prefiero ser redundante y que se mareen un poco, pero les va a servir para ir entendiendo la lógica. Estábamos viendo recién hipotálamo, ahora vemos hipófisis y después vamos a ver cada glándula. El hipotálamo, donde teníamos tres áreas: anterior, intermedia y posterior. Anterior, intermedia y posterior. Y la hipófisis, que tiene dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior.
El lóbulo posterior de la hipófisis está conectado con el área anterior del hipotálamo. Resulta que el hipotálamo produce lo que llamamos neurohormonas que son mezcla de neurotransmisores y hormonas. ¿Sí? Que, por cierto tipo de unión muy particular con los capilares en el lóbulo posterior de la hipófisis, se liberan luego al torrente sanguíneo para actuar en los órganos blancos. Esas sustancias son la oxitocina y la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, ya les hablé de la oxitocina, es una hormona que antidiurética, ¿qué quiere decir? Pensémoslo por el nombre, ¿sí? Que hace que no haya diuresis, es decir, que inhibe la formación de orina. ¿Por qué va a inhibir la formación de orina? Porque yo estaría necesitando agua dentro del organismo. ¿Sí? ¿Cuándo puede ocurrir eso? En una deshidratación, por ejemplo, o cuando, por algún caso en particular, yo tengo mucha concentración de sales y minerales en sangre, o glucosa también. Entonces yo necesito, para mantener la homeostasis, el equilibrio hidrosalino, que absorber más agua. Entonces la hormona antidiurética actúa sobre los glomérulos del nefrón, sobre el riñón, provocando la absorción de agua. ¿Sí? Para yo disponer de más agua dentro del medio interno. Ahora, esa hormona antidiurética, su producción fue estimulada en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo porque hay ciertos receptores a la concentración de minerales que hace que cuando esos sensores dicen hay más concentración de minerales de la que debería haber, necesito más agua para diluir esto, produzco hormona antidiurética que viaja a través de los capilares del sistema del lóbulo posterior de la hipófisis y luego a todo el torrente sanguíneo para llegar a ciertos receptores donde va a ser reconocida por ciertos receptores en nefrón, o sea en riñón, produciendo la absorción de agua. Para que se den una idea, justamente esa es la razón por la cual cuando toman cerveza van mucho al baño, porque la cerveza inhibe la producción de hormona antidiurética. Esto para que vean cómo siempre es un equilibrio, para lograr esa homeostasis hay un equilibrio permanente donde distintos factores, a veces de distintas funciones de distintos órganos, van influyendo sobre otros. Entonces se va buscando estar siempre dentro de ciertos valores basales. Bien, entonces, así tenemos como el hipotálamo anterior está conectado directamente a través de
neuronas con capilares del lóbulo posterior de la hipófisis. Por eso el lóbulo posterior se llama neurohipófisis, porque trabaja con neurohormonas, porque son producidas acá, a este nivel, y son liberadas en los capilares hacia el torrente sanguíneo. Por eso se llama el lóbulo posterior neurohipófisis. En cambio, la zona intermedia y posterior del hipotálamo trabaja de otra manera sobre el lóbulo anterior de la hipófisis, que se denomina adenohipófisis también, estimulando en diferentes células la producción de diferentes factores de liberación que a su vez van a ser liberados a los capilares de la adenohipófisis para ir por el torrente sanguíneo hacia las glándulas. Acá estamos trabajando con factores de liberación. Acá estamos trabajando con neurohormonas. Los diferentes áreas del hipotálamo medio y posterior estimulan la actividad de distintas células específicas en la hipófisis para la producción de distintos factores de liberación, a diferencia de lo que ocurre entre el hipotálamo anterior y la neurohipófisis. Por ejemplo, el hipotálamo libera factor de liberación, esto debería estar un poquito más abajo, factor de liberación de tirotrofina, como les decía recién, que sobre la hipófisis estimula, ciertas regiones del hipotálamo, en este momento no recuerdo si media o posterior, estimula en la hipófisis la liberación de hormona trófica. ¿A través de qué? A través de la hormona liberadora de tirotrofina. El hipotálamo produce tirotrofina que sobre la hipófisis, sobre la adenohipófisis, o sea, hipófisis anterior, va a producir TSH o tirotrofina. Que va a actuar sobre la tiroides produciendo hormona tiroidea, T3 y T4, que va a ejercer su función sobre los órganos sobre los que tiene receptores que la reconocen. Profe, perdón de nuevo. No, espera un poquito. El hipotálamo produce factor de liberación de ACTH que actúa sobre la hipófisis produciendo adenocorticotrofina que va a actuar sobre la glándula adrenal produciendo distintas sustancias que ahora vamos a ver que van a actuar sobre los órganos blancos. El hipotálamo, de vuelta, sobre la hipófisis anterior, va a producir, por ejemplo, factor de liberación de hormona folículo estimulante, que sobre la hipófisis
va a producir FSH u hormona folículo estimulante que sobre el ovario, sobre el folículo específicamente, va a promover la maduración de ese folículo y la liberación de estrógenos. Y así con cada una de las hormonas. La hipófisis media, esa parte media de la hipófisis, tiene que ver más que nada con la producción de hormona melanocito estimulante que interviene en la regulación del ciclo vigilia y sueño. Y la hipófisis posterior, como les decía, está directamente conectada con el hipotálamo anterior en la producción y liberación de oxitocina y hormona antidiurética, también llamada vasopresina, porque tiene también efecto de aumento de la presión arterial por contracción de los vasos sanguíneos. Sí, Víctor, contá en tu consulta. Perdón, estoy preguntando. ¿Y quién produce? Porque las neuronas están en el hipotálamo, ¿no? La hipófisis es las acciones que se conectan con las venas, ahí, que yo vi en la imagen. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se convierte? No sé, esto que... Bien, está perfecto. Por eso, es diferente el funcionamiento de la hipófisis anterior que de la hipófisis posterior. La hipófisis posterior, el lóbulo posterior de la hipófisis, que también se denomina neurohipófisis, trabaja con ciertos mediadores químicos que son una mezcla de neurotransmisores y hormonas. ¿Por qué? Porque están producidos por neuronas del hipotálamo, pero esas sustancias, en vez de ir a otra neurona haciendo sinapsis, se liberan por unas conexiones muy particulares en los capilares del lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis y van a torrente sanguíneo. En cambio, el lóbulo anterior o adenohipófisis de la hipófisis trabaja con células que son estimuladas por región intermedia y posterior del hipotálamo, liberando factores, pero son células de la hipófisis, que al ser estimuladas por el hipotálamo, liberan factores el hipotálamo secreta factores de liberación les pongo el ejemplo, de vuelta. El hipotálamo secreta factores de liberación sobre la hipófisis. ¿Qué factores de liberación? Distintos factores de liberación para distintos tipos de células en la hipófisis, para distintos tipos de hormonas, porque van a actuar a distancia, tróficas, que van a actuar sobre distintas glándulas. Por ejemplo, de vuelta con la tiroides. El hipotálamo secreta factor de liberación de tirotrofina, que va a estimular en la hipófisis la producción de tirotrofina. Se va a producir tirotrofina que va a actuar sobre la tiroides, estimulando la producción de hormona tiroidea.
que a su vez va a actuar sobre los órganos blancos. ¿Se entiende ahora? Así con todas las hormonas de la hipófisis anterior. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Bien. En el caso, por ejemplo, perdón, de la gonadotropina, es lo mismo, pero produciendo los espermatozoides o los óvulos, ¿no? Exactamente, exactamente. Con la diferencia con el factor de complejidad que en el sistema endocrino femenino tenés además dos hormonas gonadotrópicas que son el estrógeno y la Y la progesterona. progesterona, sí. ¿Sí? Sí. Principalmente, ¿sí? Porque también hay testosterona. Pero principalmente estrógenos y progesterona, donde ahí es ese equilibrio que, del que va a dar cuenta el ciclo menstrual. O el embarazo. ¿Sí? Bien. O, por ejemplo, como veíamos, el hipotálamo actuando sobre la hipófisis el hipotálamo va a secretar ciertos factores de liberación que sobre ciertos sectores de la hipófisis va a producir hormona que estimule la producción en paratiroides de hormona paratiroide, ¿sí? Lo mismo como vamos a ver para páncreas, lo mismo para glándula y corteza suprarrenal. Lo mismo para riñón, lo que pasa que acá hay menos intermediación, porque cuando hablamos de hormona antidiurética, por ejemplo, tenemos una región anterior de tálamo que directamente sobre la hipófisis hace que la sustancia que se libera actúe directamente sobre el riñón, ¿sí? No hay otro factor liberador, como sí ocurre con hipófisis anterior, para trabajar sobre una glándula que a su vez va a producir la hormona. Una cosa que me olvidé de comentarles, todo este sistema de capilares presente en la hipófisis se llama sistema porta o sistema porta hipofisiario. Bien, entonces, este esquema que veíamos en cada una, en general, ahora lo vamos a aplicar a cada una, o gran parte en realidad, lo vamos a ejemplificar en las distintas glándulas con sus distintas hormonas. Entonces, tengamos presente siempre el hipotálamo, recordando siempre que tiene conexiones límbicas, talámicas y con tronco. El hipotálamo que produce factores de liberación que van a actuar sobre la hipófisis, que va a producir hormonas tróficas diferentes, que van a actuar sobre diferentes glándulas según los receptores específicos, que van a producir diferentes hormonas con ciertos efectos en cada órgano particular. Por ejemplo, si hablamos de hormonas como glucocorticoides, mineralocorticoides y esteroides sexuales, vamos a estar hablando de factores de liberación
hipotalámicos que actúan sobre hipófisis, produciendo ACTH o corticotrofina, que va a actuar sobre la corteza suprarrenal, produciendo glucocorticoides, mineralocorticoides y esteroides sexuales, que van a tener ciertas funciones. A todo esto, la corteza suprarrenal, en realidad, la glándula suprarrenal está formada por dos regiones, médula y corteza suprarrenal. La parte estrictamente glandular es la corteza. La glándula suprarrenal es una estructura justamente ubicada por encima de los riñones. Y como les decía, tiene una región más bien glandular y otra región que está medular o nuclear, que está directamente conectada con el sistema nervioso autónomo simpático. Ahora estamos viendo la corteza suprarrenal, o sea, la parte glandular de lo que es lo que se conoce como glándula suprarrenal, que produce glucocorticoides, mineralocorticoides y esteroides sexuales. Les despliego esto, analizamos la lógica y vemos qué pasa con esa patología, con las patologías cuando ese eje no funciona como debe funcionar. Por ejemplo, los glucocorticoides, entre los cuales encontramos el cortisol, la función es regular la concentración de glucosa en sangre y regular el metabolismo de lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Interviene también en la respuesta inflamatoria a partir de ciertas cascadas enzimáticas, o sea, reacciones que como efecto dominó, una van generando, un paso va generando, habilitando el otro paso y así sucesivamente. Interviene en la respuesta inflamatoria, por lo tanto forma parte de la respuesta inmune, y acá ven cómo el sistema endocrino se empieza a tener conexión con el sistema inmune. Y también interviene en cierto tipo de lo que conocemos como reacción al distrés. ¿Por qué? Porque cuando el sistema límbico de alguna manera estoy buscando la palabra, percibe, no me gusta, decodifica cierta situación como un estímulo, vamos a llamar alarmógeno, sistema límbico, hay una mayor producción en hipotálamo de factor liberador de corticotrofina
que actúa en la hipófisis, estimulando la producción de corticotrofina, que actúa en la corteza suprarrenal, estimulando la producción de cortisol. ¿Y qué va a hacer el cortisol? Va a actuar en hígado, aumentando la disponibilidad de glucosa en sangre y en otros tejidos, disminuyendo el consumo de glucosa en células que no están involucradas en la reacción donde sí necesito alto consumo de glucosa. Es una respuesta bastante inteligente. Del mismo modo, en corteza se producen mineralocorticoides. Un mineralocorticoide de los más representativos es la aldosterona. La aldosterona, ahora les cuento cómo, actúa a nivel renal estimulando la absorción de calcio y de cloro, y al estimular la absorción de calcio y de cloro, o sea que se retenga, les dije calcio, está mal, sodio y cloro, estimula la retención de sodio y cloro porque son iones que, al ser iones, justamente arrastran osmóticamente agua. ¿Sí? Entonces, cuando el hipotálamo recibe algún tipo de señal de disminución de la presión arterial, disminución de la volemia, o sea, del volumen de sangre, o desequilibrio iónico, algunos receptores de hipotálamo sensibles a ese tipo de señales liberan factor liberador de corticotrofina que van a actuar sobre hipófisis, produciendo adenocorticotrofina que va a producir en corteza la liberación de mineralocorticoides que van a promover la absorción de sodio y cloro, por lo tanto de agua, restableciendo el volumen en sangre o la presión arterial, ¿sí? Por aumento del volumen de líquido dentro de los vasos. ¿Se entiende el mecanismo? Sí, profe. Sí. Profesor. ¿Sí? Bien, menos mal, Sí. porque les digo, es muy difícil de explicar esto de manera no presencial. Sí, es verdad. Hay que usar mucho la imaginación, todos tenemos que usar mucho la imaginación. Totalmente de acuerdo. La verdad que no tuve tiempo de buscar, en algún momento había encontrado y después se había roto el vínculo. Y en algún momento había un vínculo también compartido en la plataforma, pero también está roto, para alguna animación para ver esto, pero más que nada para ver los mecanismos de feedback, que de todas maneras están más o menos explicados. Bueno, una vez que vimos la lógica de cómo funciona factor deliberador, hormona trófica actuando sobre la glándula, que libera a su vez la hormona que va a actuar sobre el órgano blanco. Ahora veamos las patologías que pueden darse
en corteza suprarrenal. Una patología es lo que se conoce como enfermedad o síndrome de Cushing. C-U-S-H-I-N-G. Que está ocasionada por un aumento de la producción de cortisol. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del cortisol como ese glucocorticoide producido en corteza suprarrenal que actúa sobre el metabolismo de lípidos, proteínas e hidratos de carbono? Y sobre el hígado principalmente. En general, el síndrome de Cushing está producido por un tumor, ¿sí? En médula, en corteza suprarrenal, por el cual sigue produciéndose cortisol más allá de la regulación de la hipófisis, ¿sí? La hipófisis no manda más hormona corticotrofina a la glándula, pero la glándula sigue produciendo cortisol. ¿Por qué? Porque hay un tumor, ¿sí? Y recordemos recordando cuáles son las funciones del cortisol, cuando ese cortisol está de más, hay mayor concentración de la que debe haber en sangre, se produce aumento de la tensión arterial, disminución de proteólisis, es decir, se consumen proteínas, aumenta el metabolismo de glucosa. ¿Por qué? Porque el cortisol media reacciones que tienen que ver con estímulos alarmógenos, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos estrés, espero que lo podamos ver. Se produce también un signo muy particular que se conoce como cara de luna llena, que tiene que ver con aumento de la concentración lipídica, o sea, de la adiposidad del tejido adiposo en rostro y cuello y tronco también. ¿Esto por qué? Porque está desequilibrado también el metabolismo lipídico. Este tipo, como todas las patologías que vamos a ver que tienen que ver con el sistema endocrino, directa o indirectamente producen diferentes efectos y problemas a nivel psicocognitivo. En el caso de la enfermedad de Cushing, va a cursar con inestabilidad emocional, con una pérdida del rendimiento intelectual, con estados de ansiedad y agitación, que en parte tienen que ver también con el aumento de la tensión arterial y con el desbalance del metabolismo glucídico. Y todo esto, indirectamente, produce cierta tendencia a la depresión y se cree que directamente, aunque no tengo especificado el mecanismo directo, cuadros de melancolía, delirios e ideación suicida
que yo creo que tienen que ver con las interacciones límbicas. Por otra parte, en la mujer se pueden producir ciertos signos de virilización y en el hombre impotencia sexual. Otra patología por mal funcionamiento de la corteza suprarrenal es la que se conoce como enfermedad de Addison, que tiene que ver con la disminución de la producción de glucocorticoides y aldosterona. En general, como consecuencia de sífilis, tuberculosis y ciertas aplasias. ¿Qué ocurre acá? Recuerden que la aldosterona tiene que ver con el balance hidrosalino y no solo con la concentración, sino con el volumen líquido, o sea, con la volemia. Si yo tengo menos aldosterona, la aldosterona recuerden que promovía la absorción de sodio y cloro, por lo tanto por ósmosis arrastra agua. Si yo tengo menos aldosterona, voy a tener tendencia a la hipovolemia, o sea, voy a tener menos volumen de sangre del que debería tener. Voy a estar más proclive a la deshidratación y a la disminución de la tensión arterial. ¿Sí? Además, secundariamente a esto, se puede verificar astenia, o sea, debilidad general, depresión, melancolía y estados confusionales. Pero gran parte de esto es secundario, no es que actúen directamente sobre el sistema límbico, es secundario a todo el desbalance metabólico. ¿Sí? Profe, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí. ¿Qué sería una aplasia? Que puede ser la causa, como una tuberculosis o una sífilis. Cuando tenés una pérdida de tejido, ¿sí? Ok. Una displasia o hiperplasia es cuando hay un tumor, ¿sí? Bien. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Respecto de la enfermedad de Cushing, por las manifestaciones que tiene, ¿se podría llegar a decir que, bueno, más allá de que se produce por un tumor, digamos, la persona viviría en un estado de estrés crónico, como un estrés permanente? Sí. Que sería como un valor agregado a lo, bueno, a lo que ya tiene, porque son manifestaciones, inestabilidad emocional, sí. Baja rendimiento intelectual, ansiedad, tendencia a la depresión. Sí. Con lo cual el sistema inmune, bueno, ya sabemos el déficit que porta. Sí, ¿Será totalmente. que considero que el sistema endocrino es como que, si bien está todo muy interconectado, creo que el sistema endocrino es
pero muchísimo más en profundo cómo influye y ni que hablar la parte emocional. Me parece que ya con este sistema solo podemos hablar del entrelazamiento de esta materia. Sí, Está totalmente. totalmente integrado, como muy ilustrativo, digamos. Claro, claro. Por eso les decía, ese es uno de los mensajes, digamos, de este tipo de abordaje de esta materia, justamente. Sí. Como que Bien. este sistema lo viene a ilustrar perfecto. Sí, sí, sí. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. El nombre nada más de las dos, ¿nombró dos patologías o una? Les hablé de Cushing por aumento de la concentración de cortisol y de Addison por disminución de la producción de glucocorticoides y aldosterona. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar muy rápido, y vamos a hacer un recreo muy corto, de médula suprarrenal y de tiroides. En realidad, médula suprarrenal no es específicamente un funcionamiento endocrino, porque recuerden que lo que les decía, la médula suprarrenal trabaja liberando adrenalina y noradrenalina, pero conectada directamente al sistema nervioso simpático, ¿sí? Los ganglios paravertebrales del sistema nervioso simpático están directamente conectados con la médula suprarrenal, estimulando la producción de adrenalina y noradrenalina, que interviene en las reacciones de estrés, aumentando la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la midriasis, o sea, la dilatación pupilar, también la dilatación alveolar. Yo necesito más luz para tener más información y más oxígeno para las reacciones simpáticas, y la concentración de glucosa en sangre, ¿sí? Por todas las reacciones simpáticas mediadas. Cuando tengo lo que se denomina un feocromocitoma, que es un tumor en médula suprarrenal, tengo un aumento de la producción de adrenalina y noradrenalina con un aumento patológico de la actividad simpática, que tengo que empezar a regular de manera clínica. Pero aquí no estaríamos hablando específicamente de un funcionamiento endocrino, ¿sí? Ahora vamos, por ejemplo, al funcionamiento de la hormona tiroidea y sus patologías. Y las patologías saberlas en función de los efectos psicocognitivos que lleva aparejados. Tenemos, como les decía en su momento, el hipotálamo, que libera factor liberador de tirostrofina, o TRH, que actúa sobre cierta zona de la hipófisis, promoviendo la liberación de tirotrofina. La tirotrofina, producida en hipófisis, va a actuar sobre la tiroides, promoviendo la liberación de T3 y de T4, hormona tiroidea. Una vez que tengo una
concentración específica de hormona tiroidea, la tiroides va a recibir, la hipófisis va a recibir una señal para dejar de producir tirotrofina y el hipotálamo para dejar de producir factor liberador de tirotrofina. Y así se va manteniendo el equilibrio hasta que disminuye la concentración de hormona tiroidea en sangre, entonces se vuelve a producir factor de liberación de tirotrofina y hormona tiroidea. Bien, ¿cuál es la función de la hormona tiroidea en general? Actúa regulando el metabolismo basal. Esto tiene que ver con consumo de oxígeno, producción de calor, aumento o mantenimiento de la producción de mitocondrias que producen energía, producen ATP en las células, aumento de la síntesis de proteínas, regulación de la actividad cardiovascular y respiratoria, y también actúa en el crecimiento y desarrollo porque potencia el efecto de la hormona de crecimiento, el efecto de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. O sea, a este nivel, pero con la hormona de crecimiento. Entonces, y otro efecto importante, la glándula tiroidea estimula la producción de calcitonina que va a influir en el metabolismo óseo. ¿Qué va a pasar cuando tengamos, por ejemplo, una producción elevada y no regulada de hormona tiroidea? Vamos a tener un aumento del metabolismo basal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hipertiroidismo. Aumento de la tensión arterial, de la frecuencia respiratoria y cardíaca, aumento de la temperatura basal, por lo tanto sudoración, que es una manera de regular la temperatura basal. Y este tipo de cuadros cursan desde el punto de vista psicocognitivo, cursan con hiperemotividad, irritabilidad, inestabilidad emocional, insomnio y angustia. Irritabilidad e inestabilidad emocional, algunos casos directamente, pero también secundariamente a lo que implica estar permanentemente con un aumento del metabolismo basal, ¿sí? Gran parte de las patologías relacionadas con el hipertiroidismo tiene que ver con patologías autoinmunes. Y los tratamientos, en general, es muy difícil la intervención sobre la intervención quirúrgica sobre la hormona tiroidea porque toda la región de cuello es sumamente compleja y se pueden producir en la manipulación buscando la extirpación de la glándula, es muy peligroso por la cantidad de nervios y vasos que van por cuello. Por lo cual lo que se busca generalmente es la irradiación y así desecar la glándula para evitar la superproducción y luego una dosificación que se tiene que ir encontrando, que en general es entre 1 año y 2
que se tarda en encontrar la dosificación adecuada de T3 y T4 que se administra oralmente. En cuanto al hipotiroidismo, en general tiene que ver con una baja ingesta de yodo, porque la hormona tiroidea está, el componente principal de la hormona tiroidea es el yodo. Una de esas, y acá vemos cómo los efectos de la salud pública y la importancia del enfoque biopsicosocial, ¿sí? Una de las maneras en las que se ha evitado el hipotiroidismo es estableciendo por ley el agregado de yodo a la sal de mesa. Y esa fue una medida de salud pública que evitó y disminuyó casi totalmente los casos de hipotiroidismo. Porque la disminución de yodo en la dieta produce a nivel tiroideo atrofia en la tiroides, ¿sí? Justamente porque hay menor liberación de tirotrofina. Y es una patología que cursa con retraso en el crecimiento, porque la hormona tiroides, como les comenté, estimula la liberación de factor de liberación de hormona del crecimiento y cursa con retardo mental, ¿sí? Las características psicocognitivas son apatía, inercia psíquica, somnolencia, embotamiento, indiferencia y disminución del metabolismo basal. Entre otros, lo van a encontrar más en el libro. Lo que estamos tratando de ver acá es que entiendan la lógica para que lo puedan abordar bien en el libro. Son las 9 menos 5. Les propongo unos mínimos 5 minutos de recreo, si están de acuerdo, para ir terminando. Quiero ver si podemos ver algo mínimamente de reacción de estrés y distrés. Así pueden abordar el libro, ya tienen la lógica para abordar lo que es específico del sistema endocrino, pero un tema, me gustaría ver hormona de crecimiento, pero no vamos a llegar, y gonadotrofina, pero bueno, después del recreo vemos un poco de reacción de estrés, si les parece, y terminamos. 10 minutos me están pidiendo. Bueno, 10 minutos. La verdad que sí, no es nada, ¿no? Quemó la cabeza este último slide. Sí, está bien, está bien. Voy a dejar de grabar. Nos volvemos a ver a las 9:05.